Hola Glenn, un saludo para ti y para toda la gente que disfruta estas historias. Lo que voy a contar le ocurrió a mi padre. En ese momento yo pasaba algunos días de la semana viviendo con él. Durante un tiempo alquiló una casa en una zona rural a las afueras de Durango, bastante alejada de la ciudad. No recuerdo exactamente cuánto tardábamos en llegar al primer poblado, pero fácilmente eran 40 minutos en automóvil, y alrededor prácticamente no había vecinos. De noche podía salir al patio y no ver una sola luz en kilómetros. A nosotros nunca nos preocupó demasiado porque estábamos acostumbrados al lugar y, hasta entonces, jamás habíamos tenido ningún problema. La propiedad pertenecía a un amigo de mi padre que criaba faisanes. Tenía varios corrales distribuidos por el terreno, algunos bastante cerca de la casa y otros mucho más alejados. Mi padre no trabajaba para él ni tenía ninguna responsabilidad con los animales. Simplemente como vivía allí, habían acordado que si alguna vez veía una cerca rota, algún animal suelto o cualquier otra cosa extraña le avisaría. El dueño pasaba con frecuencia para alimentarlos y revisar las instalaciones. Así que durante meses todo funcionó de esa manera sin inconvenientes. Había un corral que estaba bastante separado del resto. Para llegar desde la casa había que caminar varios minutos por un sendero de tierra y atravesar una parte del terreno donde prácticamente no había iluminación. Era también uno de los corrales más grandes y debía de tener unos 50 faisanes. Una mañana mi padre pasó cerca mientras hacía unas cosas en la propiedad y notó algo raro desde afuera. Había varios animales tirados en el suelo. Al principio pensó que quizá estaban enfermos, pero cuando se acercó descubrió que prácticamente todos estaban muertos. Su primera reacción fue pensar en un ataque de animales. En aquella zona podían aparecer coyotes, perros sueltos y otros depredadores, así que no habría sido algo imposible. El problema era que la escena no se parecía demasiado a un ataque. Había faisanes muertos por todo el recinto, pero ninguno parecía haber sido devorado. Tampoco había restos arrastrados hacia afuera, ni señales claras de que un animal hubiera entrado para alimentarse. Simplemente estaban muertos. Mi padre llamó inmediatamente al propietario y esperó hasta que llegó. Los dos comenzaron a recorrer la cerca, buscando alguna abertura, y finalmente encontraron una parte ligeramente levantada cerca del suelo. Parecía que algo había pasado por debajo. Durante unos minutos eso reforzó la teoría del depredador. Tal vez un perro había conseguido meterse, había atacado a las aves y después había escapado por el mismo lugar. Seguía siendo extraño que no se hubiera comido ninguna, pero era la explicación más razonable que tenían. Por suerte, el dueño había instalado cámaras de seguridad alrededor de los corrales, precisamente porque alguna vez habían tenido problemas con animales salvajes y también con gente que entraba a robar. Fueron hasta la casa, revisaron las grabaciones de la madrugada anterior y comenzaron a retroceder hasta encontrar el momento en que todo había ocurrido. Mi padre me dijo después que, cuando vieron las primeras imágenes, los dos dejaron de hablar. Cerca de la medianoche apareció un hombre caminando por el terreno. No era nadie que conocieran. Tampoco parecía alguien que hubiera llegado por accidente. Llevaba ropa oscura, una especie de mochila pequeña y una linterna frontal que utilizaba para moverse sin problemas. Lo primero que llamó la atención de mi padre fue que no se acercó a la casa ni recorrió los otros corrales. Desde que apareció en la grabación caminó prácticamente en línea recta hacia el recinto más alejado. Cuando llegó a la cerca, miró alrededor durante unos segundos y después se tiró al suelo. Levantó la parte inferior del alambrado y comenzó a arrastrarse hasta conseguir pasar por debajo. Eso explicaba la abertura que habían encontrado durante la mañana. Una vez dentro se puso de pie, encendió nuevamente la linterna y comenzó a caminar entre los faisanes. Lo que siguió fue lo que realmente asustó a mi padre. El hombre empezó a atraparlos uno por uno. No parecía alterado ni actuaba con desesperación.
Se acercaba a un animal, lo sujetaba y utilizaba un cuchillo para matarlo. Después lo dejaba en el suelo y buscaba al siguiente. Los faisanes comenzaron a correr por todo el corral, pero el tipo no tenía ninguna prisa. Continuaba avanzando lentamente detrás de ellos hasta conseguir atraparlos. Mi padre y el dueño adelantaron partes de la grabación porque era imposible quedarse mirando todo. Descubrieron que aquel hombre permaneció allí durante horas. No había entrado para robar animales, ni parecía interesado en llevarse nada. Tampoco dañó las instalaciones. Su única actividad durante toda la madrugada fue perseguir y matar a los faisanes. Cuando terminó, simplemente guardó el arma y salió por el mismo lugar. Las cámaras exteriores lo registraron caminando por el terreno mientras todavía estaba oscuro. En ningún momento se dirigió hacia la casa. Siguió avanzando hacia el campo hasta salir del alcance de una cámara y aparecer durante unos segundos en otra más alejada. Después desapareció definitivamente de las grabaciones. No había ningún automóvil visible ni pudieron saber desde qué dirección había llegado. El dueño llamó a la policía y entregó una copia de todos los videos. También consiguieron algunas imágenes relativamente claras de la ropa y del rostro del hombre. Preguntaron entre trabajadores de propiedades cercanas y mostraron las capturas a varias personas de la zona, pero nadie parecía conocerlo. Hasta donde nosotros supimos, nunca consiguieron identificarlo. Para mi padre, aquello fue mucho peor que descubrir que un coyote había entrado al corral. Un animal habría actuado por instinto y probablemente habría escapado en cuanto hubiera conseguido comida. Ese hombre, en cambio, había decidido llegar hasta una propiedad aislada en mitad de la noche, arrastrarse debajo de una cerca y pasar varias horas matando animales sin obtener absolutamente nada a cambio. Además, durante todo ese tiempo había estado a pocos minutos caminando de la casa. Eso fue lo que más empezó a preocuparle. Si el desconocido sabía dónde estaban los corrales y había podido moverse por el terreno sin llamar la atención, también sabía que había una vivienda allí. Podría haberse acercado en cualquier momento. Podría haber mirado por las ventanas o intentado entrar mientras mi padre dormía. Incluso podía haber estado observando la propiedad durante días antes de decidir hacer aquello. Durante las semanas siguientes mi padre prefirió que nosotros nos quedáramos con nuestra madre. Él continuó viviendo allí porque tenía trabajo y no podía mudarse de un día para otro, pero cambió completamente sus costumbres. Cerraba todas las puertas apenas oscurecía, revisaba las ventanas varias veces y dormía con un arma cerca de la cama. Cualquier ruido que escuchaba durante la madrugada era suficiente para despertarlo. El propietario también tomó medidas. Reforzó las cercas, instaló alarmas y agregó nuevas cámaras alrededor de la casa y de los corrales. Además, llevó perros guardianes entrenados para permanecer en la propiedad durante la noche. Después de aquello, nunca volvieron a encontrar faisanes muertos, ni detectaron a ningún extraño caminando por el terreno. Mi padre terminó dejando aquella casa tiempo después, y jamás volvió a ver al hombre de las grabaciones. Tampoco supimos si la policía consiguió relacionarlo con algún otro incidente parecido. Con los años, cuando hablábamos de aquella época, mi padre siempre decía que lo peor no había sido encontrar los animales muertos. Lo peor había sido sentarse frente a una pantalla y comprobar que, mientras él dormía tranquilamente, un desconocido había pasado buena parte de la madrugada caminando por la misma propiedad. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, un saludo para ti y para toda la comunidad. Esto nos pasó a mi hermano y a mí cuando éramos chicos y, aunque ya pasaron muchos años, sigue siendo una de esas historias que inevitablemente aparecen cuando la familia empieza a recordar cosas del pasado. Yo tendría unos 10 años y mi hermano 14. Durante algunos veranos íbamos a pasar varios días al campo de unos tíos, cerca de San Carlos de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Conocíamos bastante el lugar y estábamos acostumbrados a andar por ahí, así que nos dejaban salir solos a caballo, con la condición de no alejarnos demasiado de la casa. Ese día habíamos salido alrededor de las 2 de la tarde. Era pleno verano y hacía muchísimo calor. Nosotros éramos chicos y eso no nos importaba demasiado. Recuerdo que avanzábamos tranquilos, sin ningún destino en particular, simplemente dando una vuelta por el campo. Se escuchaban insectos por todas partes, algunos pájaros entre los árboles, animales desde los corrales, y el ruido de los cascos de los caballos sobre el pasto seco. No había nada extraño, y tampoco recuerdo que hubiéramos estado hablando de fantasmas o de alguna cosa que pudiera habernos predispuesto. En determinado momento ocurrió algo que los dos notamos prácticamente al mismo tiempo. Todos los sonidos desaparecieron. No fue que empezaran a disminuir poco a poco, ni que nosotros entráramos en una zona diferente del campo. Simplemente dejamos de escuchar todo. Los insectos se callaron. Los pájaros desaparecieron y tampoco llegaban los sonidos de los animales que unos minutos antes escuchábamos a la distancia. Incluso recuerdo haber prestado atención tratando de encontrar algún ruido que rompiera ese silencio, pero no había nada. Fue una sensación muy extraña porque un campo nunca está realmente en silencio, mucho menos durante una tarde de verano. Siempre hay algún insecto, una hoja moviéndose, un pájaro o un animal. Sin embargo, durante esos segundos parecía que todo alrededor nuestro se hubiera detenido. Mi hermano me miró, y yo entendí inmediatamente que él también lo había notado. No hizo falta preguntarle nada. Además, los caballos empezaron a comportarse de una manera diferente. Caminaban más despacio, movían las orejas constantemente y daban la impresión de estar prestando atención, algo que nosotros todavía no podíamos identificar. Entonces escuchamos el primer silbido. Venía de algún punto que no logramos ubicar con precisión. Parecía relativamente lejano, quizá desde una arboleda o del otro lado de algún alambrado. Al principio no nos asustamos demasiado. En el campo hay muchos pájaros capaces de producir sonidos extraños, y nosotros mismos habíamos escuchado algunos que podían confundirse con silbidos. Pero unos segundos después volvió a sonar. Después hubo otro. Y cuanto más prestábamos atención, menos nos parecía el sonido de un animal. Lo recuerdo como un silbido perfectamente humano. No era un canto largo ni tenía variaciones como el de un pájaro. Sonaba como cuando una persona junta los labios y silba para llamar la atención de alguien que está lejos. Mi hermano se inclinó un poco hacia mí y, hablando muy bajo, me preguntó si yo también pensaba que parecía una persona. Le respondí que sí. Esa fue probablemente la primera vez que sentí miedo de verdad, porque hasta ese momento todavía podía convencerme de que simplemente estábamos escuchando algún animal. Empezamos a mirar alrededor tratando de encontrar a alguien. Había sectores con árboles, alambrados y pastizales donde una persona podía quedar parcialmente escondida, pero no veíamos ningún movimiento. Además, no tenía demasiado sentido que alguien estuviera caminando por esa parte del campo a las 2 de la tarde con semejante temperatura. Si hubiera sido alguno de nuestros tíos o un trabajador, seguramente se habría acercado o habría gritado nuestros nombres. En cambio, lo único que escuchábamos eran aquellos silbidos separados por algunos segundos. Lo que más me inquietaba era que no conseguíamos calcular desde dónde provenían. A veces me parecía que sonaban delante nuestro y después tenía la impresión de escucharlos desde otro costado. Mi hermano giraba la cabeza buscando exactamente lo mismo. Los caballos también estaban cada vez más incómodos, y eso terminó de convencernos de que lo mejor era regresar. Los hicimos girar hacia la casa y empezamos a avanzar más rápido, aunque todavía no habíamos salido corriendo. No recuerdo cuál de los dos propuso rezar. Éramos chicos, estábamos asustados y fue simplemente lo primero que se nos ocurrió.
Empezamos a hacerlo en voz alta mientras regresábamos. No estábamos pensando en enfrentarnos a nada ni en realizar algún tipo de ritual. Solo queríamos sentir que estábamos haciendo algo mientras salíamos de ese lugar. Y fue exactamente en ese momento cuando ocurrió lo que ninguno de los dos pudo olvidar. Escuchamos una carcajada. Esta vez no hubo discusión sobre si podía tratarse de un pájaro. Para nosotros era una risa humana, fuerte y claramente reconocible. Además tenía algo burlón. La sensación que tuvimos fue que quien estaba haciendo aquellos silbidos había escuchado que empezábamos a rezar y se estaba riendo de nosotros. Mi hermano me gritó que apurara el caballo y yo hice lo mismo. Ya no intentamos buscar a nadie ni averiguar desde dónde provenía el sonido. Lo único que queríamos era regresar a la casa. Lo más extraño ocurrió inmediatamente después. Mientras nos alejábamos, empezaron a regresar los sonidos normales del campo. Primero recuerdo los insectos y después algunos pájaros. Poco a poco volvimos a escuchar animales a la distancia. Y en cuestión de segundos, todo parecía otra vez una tarde completamente normal. Ese cambio fue casi tan desconcertante como el silencio inicial, porque nos hizo notar todavía más claramente que durante unos minutos todo se había callado. Llegamos a la casa mucho antes de lo previsto y les contamos a nuestros tíos lo sucedido. Los dos hablábamos al mismo tiempo tratando de explicar lo del silencio, los silbidos y finalmente la carcajada. Ellos intentaron tranquilizarnos. Nos dijeron que seguramente habíamos escuchado algún pájaro o un animal, cuyo sonido habíamos confundido con una persona. Nosotros insistíamos en que conocíamos los ruidos habituales del campo, y que aquello había sido diferente, sobre todo la risa. Con los años, lo que más curioso me resulta no es la explicación que nos dieron, sino lo que hicieron después. Si realmente estaban convencidos de que solo habíamos escuchado un animal, uno supondría que el asunto habría terminado allí. Sin embargo, desde ese día nos prohibieron salir a caballo durante la hora de la siesta. Podíamos andar por el campo durante la mañana o más tarde, cuando empezaba a bajar el sol, pero a esa hora ya no. Y antes de dejarnos ir a jugar, una de mis tías apareció con agua bendita y nos echó un poco en la cabeza a los dos. No recuerdo que nos explicara por qué. Simplemente lo hizo. Muchos años después conocí la historia del Silbón, una figura del folclore de los llanos de Venezuela y Colombia, que suele anunciarse precisamente mediante silbidos. Por suerte ninguno le respondió al silbido, si no ahí sí estaríamos en problemas. Continuamos. Hola Glenn. Esto me ocurrió cuando tenía unos 8 años. Y todavía hoy, casi 30 años después, sigo sin encontrarle una explicación. En aquel tiempo vivía con mi padre en una casa bastante aislada, en una zona montañosa. Estábamos lejos del pueblo, y prácticamente no teníamos vecinos. Había algunas viviendas dispersas, pero para llegar a la más cercana había que recorrer un buen tramo por caminos de tierra. Durante el invierno podían pasar horas sin que escucháramos un automóvil, especialmente por la noche. La casa estaba en una parte elevada de la sierra, rodeada de árboles y terrenos abiertos. A mí me gustaba vivir allí porque podía pasar todo el día afuera y, como era niño, nunca pensaba demasiado en lo aislados que estábamos. Mi padre sí estaba acostumbrado a tomar ciertas precauciones. Siempre comprobaba las puertas antes de dormir. Dejaba una linterna cerca y procuraba tener el teléfono a mano. No porque hubiera ocurrido algo grave anteriormente, sino porque si teníamos cualquier problema no podíamos contar con que alguien apareciera rápidamente para ayudarnos. Aquella noche hacía muchísimo frío y había caído una nevada poco común en la región. No recuerdo que hubiera mucha acumulación, pero sí lo suficiente como para cubrir el terreno alrededor de la casa con una capa blanca bastante uniforme. La nieve había dejado de caer hacía poco y todavía estaba prácticamente intacta.
Mi padre incluso había comentado que por la mañana seguramente podríamos ver las huellas de los animales que se acercaran durante la noche. En ese momento no tenía ninguna importancia, pero después aquello terminó convirtiéndose en la parte más extraña de toda la historia. Serían aproximadamente las 9 de la noche y los dos estábamos sentados en la sala viendo televisión. Recuerdo bastante bien el programa porque hablaba sobre avistamientos de ovnis, extraterrestres y cosas de ese tipo. A esa edad esos programas me fascinaban, pero también conseguían asustarme muchísimo. Mi padre se burlaba un poco de mí y cada tanto me recordaba que después no quería escucharme decir que tenía miedo de ir solo a mi habitación. Todo era completamente normal hasta que escuchamos 3 golpes en una de las ventanas. Fueron 3 golpes perfectamente claros y separados entre sí. No sonó como una rama movida por el viento, ni como algo pequeño chocando accidentalmente contra el vidrio. Sonó exactamente como cuando una persona utiliza los nudillos para llamar la atención desde afuera. Los dos nos quedamos mirando hacia la ventana, y durante unos segundos ninguno dijo nada. Después esperamos, pensando que volvería a escucharse, pero no ocurrió. Lo peor era que desde donde estábamos no podíamos ver absolutamente nada del exterior. Las luces de la sala estaban encendidas y afuera estaba completamente oscuro, así que el vidrio funcionaba prácticamente como un espejo. Nosotros solo veíamos nuestros propios reflejos. Sin embargo, cualquiera que estuviera parado del otro lado podía observar perfectamente el interior de la casa. Esa idea fue la que empezó a ponerme nervioso. Mi padre se levantó, apagó la televisión y se acercó un poco a la ventana, intentando distinguir algo. No vio nada. Después fue por una linterna y se puso una chamarra. Hasta ese momento yo todavía pensaba que seguramente saldría, encontraría una rama o algún animal y regresaría riéndose. Sin embargo, antes de abrir la puerta hizo algo que me hizo entender que él tampoco estaba tranquilo. Me sentó junto al teléfono y me explicó exactamente qué debía hacer. Él iba a salir para recorrer la casa y yo tenía que quedarme adentro con la puerta cerrada. Si pasaban 5 minutos y no había regresado, debía llamar a la policía. Recuerdo perfectamente esas instrucciones porque nunca antes me había hablado de esa manera. Yo tenía 8 años y, aunque no comprendía del todo qué podía estar ocurriendo, entendí que mi padre estaba considerando seriamente la posibilidad de encontrar a alguien afuera. Salió con la linterna y cerró la puerta. Yo me quedé sentado en el sofá mirando alternativamente la ventana y el reloj. Probablemente estuvo afuera solo unos minutos, pero a mí me parecieron muchísimo más. Cada tanto veía el haz de la linterna pasar por alguna ventana mientras él rodeaba la casa. Intentaba escuchar sus pasos o cualquier otro ruido, pero prácticamente no se oía nada. Finalmente regresó. Entró, cerró inmediatamente la puerta y me dijo que no había encontrado nada. Según él, seguramente algún animal había golpeado accidentalmente el vidrio, o quizá había caído nieve desde alguna parte del techo. Volvió a encender la televisión y trató de comportarse como si el asunto estuviera terminado. Yo quería creerle porque era la explicación que menos miedo me daba. Sin embargo, unos minutos después lo vi levantarse nuevamente. Fue hasta otra habitación y tomó el teléfono. En aquella época teníamos uno con un cable bastante largo, así que se alejó todo lo que pudo de la sala y comenzó a hablar en voz baja. Seguramente pensaba que yo estaba distraído mirando televisión, pero después de lo que acababa de pasar, estaba pendiente de cada movimiento que hacía. Había llamado a un amigo suyo que vivía relativamente cerca. No pude escuchar toda la conversación, pero sí una parte que nunca olvidé. Mi padre le explicó que alguien había golpeado la ventana de la sala como si quisiera que le abriéramos. Su amigo probablemente le preguntó si estaba seguro de que no había sido un animal, porque mi padre respondió que eso era precisamente lo que no entendía. Después dijo que no había huellas,
Cuando salió a revisar había recorrido primero la zona debajo de la ventana y luego prácticamente todo el perímetro de la casa. La nieve seguía lisa. Las únicas pisadas visibles eran las que él acababa de dejar durante la inspección. No había huellas humanas acercándose a la ventana, pero tampoco marcas de algún animal suficientemente grande como para producir 3 golpes tan claros contra el vidrio. Además, aquella ventana no estaba junto al camino. Para llegar hasta ella había que atravesar varios metros de terreno descubierto desde cualquier dirección. Si una persona se hubiera acercado, necesariamente habría dejado un recorrido de pisadas sobre la nieve. Lo mismo habría ocurrido con un perro, un venado o cualquier otro animal. Su amigo llegó un rato después. Recuerdo haber visto las luces de su vehículo acercándose por el camino y sentir un alivio enorme. Los 2 hombres salieron con linternas y volvieron a revisar el terreno. Esta vez caminaron bastante más lejos. Recorrieron los árboles cercanos y siguieron incluso una parte del camino de acceso, buscando alguna marca que indicara que alguien había llegado hasta la propiedad. No encontraron nada. Cuando regresaron hablaron durante unos minutos en voz baja. Mi padre volvió a decirme que seguramente había sido un animal y que no tenía de qué preocuparme. Su amigo se quedó un rato con nosotros y después se marchó. Esa noche me dejaron dormir en la sala, y aunque nadie volvió a tocar la ventana, recuerdo que tardé muchísimo en quedarme dormido. Durante los días siguientes revisé varias veces el lugar donde había ocurrido todo. La nieve terminó derritiéndose y nunca encontramos nada que pudiera explicar aquellos golpes. Mi padre tampoco volvió a mencionar el tema. Si alguna vez le preguntaba, respondía exactamente lo mismo. Seguramente había sido un animal, alguna rama o simplemente uno de esos ruidos extraños que se escuchan cuando vives en el campo. Nunca volvimos a escuchar los 3 golpes. Pasaron los años, dejamos aquella casa y durante mucho tiempo pensé que probablemente mi recuerdo estaba exagerado por la edad que tenía y por el programa de televisión que estábamos viendo aquella noche. Tal vez había convertido un ruido cualquiera en algo mucho más extraño de lo que realmente fue. El problema es que yo escuché aquella llamada y recuerdo a mi padre hablando en voz baja para que yo no pudiera oírlo y explicándole a su amigo que era lo que realmente lo había asustado. No eran los golpes en sí mismos, tampoco la posibilidad de que alguien estuviera observándonos desde la oscuridad. Era algo mucho más sencillo. Alguien había golpeado 3 veces la ventana de nuestra casa. Y alrededor de esa ventana había una extensión de nieve recién caída, donde no existía una sola huella que explicara cómo había llegado hasta allí. Continuamos. Hola Glenn. Un saludo para ti y para todos los que siguen estas historias. Esto le ocurrió a un tío mío cuando yo estaba pasando unas vacaciones de verano en su casa. Él vivía en un rancho en las afueras de San Felipe, Guanajuato, en una zona de caminos de tierra, campos de cultivo y propiedades bastante separadas unas de otras. Había vecinos, pero ninguno estaba lo suficientemente cerca como para llegar caminando en unos minutos. Para cualquier cosa había que utilizar un vehículo y cuando oscurecía, desde la casa prácticamente no se veía ninguna luz ajena. Mi tío tenía bastantes animales. Había gallinas, palomas, algunas cabras, un caballo y 3 perros que lo acompañaban durante el día y también servían para cuidar el terreno. Eran animales acostumbrados al campo. Podían escuchar coyotes, roedores, aves nocturnas o algún perro de otra propiedad sin volverse locos cada vez que algo se movía. Mi tío llevaba años con ellos y sabía perfectamente cuándo ladraban por cualquier cosa y cuándo realmente habían detectado algo que los ponía nerviosos. Todas las noches, antes de acostarse, hacía exactamente el mismo recorrido. Salía de la casa con una linterna, revisaba los gallineros, comprobaba que las cabras estuvieran bien,
Pasaba por el pequeño establo y finalmente llegaba hasta el granero. Cerraba las puertas, verificaba los candados y regresaba caminando. No era una ronda de seguridad en el sentido estricto. Era simplemente la rutina de alguien que tiene animales y necesita asegurarse de que todo quede en orden antes de dormir. Lo había hecho durante años y conocía cada metro de ese terreno. Una noche estaba terminando el recorrido cuando los 3 perros comenzaron a ladrar al mismo tiempo. No estaban mirando hacia el camino ni hacia las casas vecinas. Los 3 apuntaban hacia el mismo sector de los campos, cerca del granero. Mi tío los llamó para que se tranquilizaran y siguió caminando hacia la casa, porque supuso que habían detectado algún animal. Podía ser un coyote o incluso algún perro que hubiera entrado en la propiedad. No era algo extraordinario. El problema fue que los perros no se tranquilizaron. Cuanto más se acercaba mi tío a la casa, más nerviosos parecían. Ladraban, avanzaban unos metros y después retrocedían. Ninguno se decidía a correr hacia aquello que estaban detectando, y eso fue lo primero que realmente le llamó la atención. Normalmente, si encontraban un animal dentro del terreno, había que detenerlos para evitar que salieran detrás. Esa noche ocurría lo contrario. Querían mantener la distancia. Antes de entrar, mi tío se dio vuelta y recorrió el campo con la linterna. Al principio no vio nada. Después creyó distinguir un movimiento entre los cultivos, bastante lejos de donde estaba. La luz apenas alcanzaba ese sector y solo llegó a percibir algo oscuro desplazándose entre las plantas. No pudo calcular el tamaño ni identificar la forma. Pensó nuevamente que sería un coyote y decidió entrar. Cerró la puerta. Dejó que los perros permanecieran afuera un rato y no volvió a pensar demasiado en el asunto. A la noche siguiente hizo su ronda como siempre, aunque esta vez llevó un arma. No porque estuviera convencido de que hubiera algo extraño, sino porque pensaba que podía encontrarse con algún animal cerca de los corrales. Revisó primero las gallinas, después las cabras, y continuó hacia el granero. Los perros todavía estaban cerca de la casa cuando él llegó a esa parte del terreno. Fue entonces cuando vio algo junto a una de las paredes. A poca distancia del granero había una forma oscura, agachada muy cerca del suelo. Desde donde estaba parecía un animal relativamente grande. Su primera preocupación fueron las gallinas, porque pensó que un coyote o un perro asilvestrado podía estar buscando la manera de entrar. Levantó la linterna, apuntó directamente hacia ese sector y avanzó unos pasos tratando de identificarlo. La figura no se movió. Mi tío continuó acercándose y le gritó para espantarla. Esperaba que en cuanto escuchara su voz saliera corriendo hacia el campo, pero aquello permaneció agachado durante unos segundos más. Después empezó a incorporarse. Mi tío siempre decía que ese fue el momento en que sintió miedo de verdad. Hasta entonces estaba preparado para encontrarse con un animal. Incluso podía aceptar que fuera una persona agachada junto al granero intentando robar algo. Lo que lo desconcertó fue la manera en que su cabeza tuvo que reinterpretar lo que estaba viendo. Aquella forma que parecía estar sobre 4 patas comenzó a levantarse hasta alcanzar aproximadamente la altura de un adulto. No pudo distinguirle la cara. Tampoco aseguraba haber visto pelo, ropa o algún detalle que permitiera decir que era. Lo único que recordaba con absoluta seguridad era la silueta incorporándose delante de él, y un segundo después, girando hacia los cultivos. Entonces salió corriendo y lo hizo sobre 2 piernas. Mi tío se quedó completamente quieto mientras observaba cómo se alejaba. Después reaccionó y gritó que se detuviera. Si realmente era una persona, quería que supiera que la había visto y que estaba armado. No recibió ninguna respuesta. Tampoco escuchó una voz ni vio que la figura dudara. Simplemente siguió corriendo hasta perderse en la oscuridad del campo. No disparó. Siempre aclaraba eso cuando contaba la historia.
No sabía qué tenía delante y no iba a dispararle a algo que estaba escapando, especialmente porque existía la posibilidad de que fuera una persona. Tampoco se le ocurrió perseguirlo. Estaba solo. Era de noche y los cultivos ofrecían demasiados lugares donde alguien podía esconderse. Regresó directamente a la casa y esa noche dejó a los perros cerca de la entrada. A la mañana siguiente volvió al granero para revisar todo con luz. Buscó señales de que alguien hubiera intentado entrar y recorrió el sector donde había visto agachada a la figura. Encontró tierra removida y algunas marcas, pero no pudo sacar ninguna conclusión. Por allí pasaban constantemente los perros, las gallinas y otros animales, así que el suelo estaba lleno de huellas superpuestas. Tampoco faltaba nada. Las puertas seguían cerradas. No habían desaparecido gallinas y ninguna de las construcciones mostraba señales de haber sido forzada. Eso hizo que la situación fuera todavía más difícil de entender. Si había sido un ladrón, no parecía haber intentado robar nada. Si era alguien atravesando los campos, no tenía demasiado sentido que se hubiera quedado agachado junto al granero. Y si realmente se trataba de un animal, mi tío no conseguía explicar por qué lo había visto levantarse y correr de aquella manera. Durante aproximadamente una semana, los perros siguieron comportándose de forma extraña. Casi siempre comenzaban a ladrar poco después de oscurecer y miraban hacia el mismo sector del terreno. Algunas noches corrían unos metros en dirección al granero y regresaban. Otras se quedaban cerca de la casa, gruñendo hacia los cultivos. Mi tío modificó su rutina y empezó a llevarlos con él durante las rondas. También dejó de salir desarmado. Cuando me contó lo sucedido, intentaba darle una explicación normal. Decía que quizá había sido alguien atravesando propiedades para acortar camino, y que al verlo acercarse con una linterna, se había escondido junto al granero. Incluso reconocía que el miedo podía haber alterado su percepción, y que tal vez la postura inicial de aquella persona le había hecho pensar que estaba viendo un animal. Era una explicación posible, y con los años terminó siendo la que repetía cuando alguien le preguntaba. Pero había algo que nunca terminaba de encajar. El rancho estaba bastante apartado. Para llegar caminando desde una población importante, había que recorrer kilómetros de caminos rurales y atravesar propiedades ajenas. Quien estuviera allí no parecía haberse perdido, porque había llegado precisamente hasta uno de los puntos más alejados de la casa. Además, cuando mi tío lo iluminó, no pidió ayuda. No explicó qué hacía allí, y tampoco reaccionó como alguien sorprendido por haber entrado accidentalmente en un terreno privado. Después de aproximadamente una semana, los perros dejaron de ladrar hacia los campos. Todo volvió a la normalidad. No aparecieron animales muertos, no hubo robos y mi tío nunca volvió a ver aquella figura. Con el tiempo empezó a decir que seguramente había sido una persona y que la oscuridad le había hecho interpretar mal algunas cosas. Yo puedo aceptar perfectamente esa explicación. De hecho, probablemente sea la más razonable. Continuamos. Hola Glenn. Un saludo para ti y para todos los que escuchan estas historias. Esto me pasó cuando tenía unos 14 años y vivíamos en un pequeño rancho cerca de Tepatitlán, Jalisco. Mi hermano tenía 11 y aquella noche nuestra madre había salido a hacer unas compras. No era la primera vez que nos dejaba solos durante un rato. La zona era bastante tranquila. Conocíamos a casi todos los vecinos y nunca habíamos tenido un problema serio. Por eso, cuando se fue, ninguno de los dos estaba preocupado. Nuestra casa era antigua, pequeña y bastante sencilla. Tenía muchas ventanas porque durante el verano eran prácticamente la única forma de mantener fresco el interior. Casi todas las habitaciones daban hacia una sala central, donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Y desde allí también podíamos notar perfectamente cuando alguien llegaba al terreno.
El camino de entrada era largo, así que durante la noche los faros de cualquier vehículo atravesaban las ventanas mucho antes de que el auto alcanzara la casa. Además, en el campo el sonido de un motor se escucha desde bastante lejos. Aquella noche mi hermano estaba sentado cerca de la estufa y yo estaba acostado en el sofá haciendo la tarea. Teníamos varias luces encendidas y afuera estaba completamente oscuro. Siempre me había incomodado un poco esa situación porque las ventanas se convertían en espejos. Nosotros no podíamos ver lo que había afuera, pero cualquiera que estuviera en el exterior podía observar perfectamente todo lo que hacíamos dentro de la casa. Hasta entonces nunca había pensado demasiado en eso, pero esa noche se convirtió en lo único que podía tener en la cabeza. Mientras estaba leyendo, escuché pasos sobre el porche. La madera era vieja y yo conocía perfectamente ese sonido. Había tablas que crujían de una manera particular cuando alguien caminaba sobre ellas, así que no tuve dudas de que eran pisadas. Eran lentas, pesadas y avanzaban desde uno de los extremos del porche hacia la puerta principal. Mi primera reacción fue pensar que nuestra madre había regresado, aunque inmediatamente me di cuenta de que algo no tenía sentido. No había escuchado ningún automóvil y tampoco había visto luces atravesando las ventanas. Me quedé prestando atención mientras los pasos seguían acercándose. En un lugar tan aislado era prácticamente imposible que un vehículo llegara hasta la casa sin que lo notáramos. Así que la única explicación era que aquella persona había llegado caminando. Eso tampoco era completamente imposible. Tal vez algún vecino necesitaba algo o alguien había tenido un problema en el camino. Sin embargo, si ese era el caso, esperaba que en cualquier momento golpeara la puerta y dijera quién era. Los pasos llegaron hasta la entrada y se detuvieron. Esperé el golpe en la puerta, pero nunca llegó. Tampoco escuché una voz ni el ruido de alguien intentando abrir. Simplemente había una persona, o al menos eso parecía, parada del otro lado. La puerta principal tenía una parte de vidrio, y desde donde yo estaba no podía verla directamente porque la cocina quedaba en medio. Si me levantaba y caminaba unos metros, podría asomarme y comprobar quién estaba afuera. El problema era que, en cuanto lo hiciera, esa persona también podría verme. Por eso decidí quedarme quieto. Miré a mi hermano para saber si también había escuchado algo. No recuerdo si llegó a darse cuenta de lo que estaba pasando, pero yo no quería preguntarle. Si hablábamos, quien estuviera afuera podría escucharnos. Además, nuestra puerta casi nunca permanecía cerrada con llave. Era una costumbre bastante normal para nosotros porque vivíamos en el campo y jamás habíamos tenido motivos para preocuparnos. En ese momento, sin embargo, empecé a pensar en lo fácil que sería para alguien simplemente empujarla y entrar. Durante unos minutos repasé mentalmente qué podía hacer si eso ocurría. Pensé en correr hacia la cocina, donde había cuchillos, pero para llegar tenía que pasar frente a la puerta y quien estuviera afuera podría verme. También pensé en llevar a mi hermano hacia alguna habitación, aunque la casa era tan pequeña que no teníamos realmente dónde escondernos. La única opción que se me ocurrió fue permanecer donde estaba, fingir que no había escuchado nada y esperar. No sé exactamente cuánto tiempo pasó. Probablemente fueron solo unos minutos, aunque recuerdo que se hicieron larguísimos. Lo extraño es que nunca escuché a esa persona marcharse. Había oído perfectamente cómo había avanzado por el porche, pero después de detenerse frente a la puerta no volvió a producirse ningún crujido. Si se había alejado por el mismo camino, debería haberlo escuchado. Poco a poco empecé a pensar que quizá había interpretado mal algún ruido. Una casa vieja hace sonidos todo el tiempo, especialmente durante la noche. Tal vez alguna tabla se había acomodado o un animal había pasado cerca del porche. Cuanto más tiempo transcurría sin que ocurriera nada, más fácil resultaba convencerme de que me había asustado solo.
Incluso terminé volviendo a mirar la tarea, aunque ya no podía concentrarme. Aproximadamente 20 minutos después, escuché un motor acercándose por el camino. Esta vez fue completamente diferente. Primero escuchamos el automóvil, y segundos después los faros atravesaron las ventanas de la sala. Era nuestra madre. Sentí un alivio enorme y me levanté inmediatamente. Quería salir para contarle lo que había ocurrido y preguntarle si había visto a alguien caminando por los alrededores. Pero antes de que pudiera explicarle nada, ella entró bastante molesta y nos hizo una pregunta que me devolvió todo el miedo de golpe. Quería saber por qué habíamos dejado abierta el agua. Mi hermano y yo nos miramos sin entender de qué estaba hablando. Entonces nuestra madre señaló hacia el jardín delantero y nos llevó hasta una de las ventanas laterales. Allí teníamos un viejo grifo exterior colocado sobre un tubo de casi 1 metro de altura. Lo utilizábamos durante el día para llenar cubetas, tomar agua o mojarnos cuando hacía calor. Para abrirlo había que acercarse y girar manualmente una llave metálica. No podía activarse solo por presión ni por algún sistema automático. El grifo estaba completamente abierto. El agua salía con tanta fuerza que el chorro se levantaba a varios metros antes de caer sobre la tierra. Mi madre lo había visto apenas llegó porque los faros del auto iluminaron esa parte del terreno. Nosotros no podíamos verlo desde la sala porque estaba colocado hacia uno de los costados del porche, justamente fuera de nuestro campo de visión. Le aseguramos que ninguno de los dos había salido desde que ella se había marchado. Además, recordaba perfectamente haber dejado el grifo cerrado antes de irse. Fue entonces cuando le conté lo de los pasos. Le expliqué que había escuchado a alguien caminar por el porche, llegar hasta la puerta y quedarse allí durante varios minutos. También le dije que nunca había escuchado a esa persona alejarse. Mi madre cerró la puerta con llave y llamó a un vecino que vivía relativamente cerca. Cuando llegó, los dos recorrieron el terreno con linternas y revisaron alrededor de la casa. No encontraron a nadie. Tampoco había señales de que hubieran intentado entrar. No faltaba ninguna herramienta y no vimos nada extraño en los alrededores. La única evidencia de que alguien podía haber estado allí era el agua corriendo. Nunca supimos quién llegó caminando hasta nuestro porche aquella noche. Tal vez fue alguien que conocía la zona y decidió hacernos una broma. Quizá un desconocido simplemente pasó por allí y por algún motivo se acercó a la casa. Lo que todavía me cuesta entender es por qué no golpeó la puerta, por qué no intentó entrar y por qué nunca escuchamos sus pasos alejándose. Han pasado muchos años y podría convencerme de que aquella noche, con 14 años y estando solo con mi hermano, exageré algunos sonidos de una casa vieja. Podría aceptar que las pisadas fueron mi imaginación y que nunca hubo nadie parado frente a nuestra puerta. Si no fuera por una cosa. Cuando mi madre regresó, aquel grifo estaba completamente abierto. Para llegar hasta él había que caminar junto al porche y girar la llave con la mano. Mi hermano y yo no habíamos salido de la casa en toda la noche. Y mientras nosotros permanecíamos adentro, con todas las luces encendidas y sin poder ver más allá de nuestro propio reflejo en las ventanas, alguien había estado afuera. Continuamos. Un saludo para toda la comunidad del sector del terror. Esto me pasó cuando era chico, durante unas vacaciones familiares en el estado de Hidalgo. Habíamos ido con mi padre y mi hermano a pasar unos días a una vieja casa de mis abuelos, cerca de Huasca de Ocampo. Era una zona bastante rural, con caminos de tierra, terrenos enormes, partes boscosas y propiedades divididas por cercas o alambrados, que no siempre estaban bien señalizados. Nosotros conocíamos relativamente bien los alrededores y nunca habíamos tenido ningún problema, así que nos movíamos por ahí con bastante tranquilidad. Una mañana, después de desayunar, mi padre propuso que saliéramos a caminar un rato.
No teníamos ningún destino concreto, ni estábamos buscando nada en particular. Simplemente seguimos uno de los caminos cercanos a la casa y después nos metimos por unos senderos que atravesaban una parte boscosa. En determinado momento el camino empezó a desaparecer entre los árboles, pero continuamos porque parecía que más adelante volveríamos a encontrar alguna salida. Después de caminar un rato, efectivamente salimos del bosque, aunque lo hicimos directamente dentro de una propiedad privada. No alcanzamos a avanzar demasiado antes de que apareciera un hombre acompañado por un muchacho más joven que parecía ser su hijo. No llegaron corriendo ni nos amenazaron, pero desde el principio se notaba que nuestra presencia no les había gustado. El hombre se acercó y le preguntó a mi padre qué estábamos haciendo dentro de su terreno. Mi padre entendió inmediatamente lo que había ocurrido y le explicó que estábamos paseando, que habíamos llegado desde el bosque y que no habíamos visto ninguna señal que indicara que estábamos entrando en una propiedad. Recuerdo que mi padre se disculpó varias veces y no intentó discutir. El propietario tampoco fue especialmente agresivo, aunque se notaba que estaba molesto y que no terminaba de creernos. Nosotros éramos dos chicos acompañados por nuestro padre. No llevábamos herramientas ni bolsas y tampoco habíamos tocado nada. Así que parecía bastante evidente que simplemente nos habíamos equivocado de camino. De todos modos, mi padre decidió que lo mejor era no alargar la conversación. Nos despedimos y regresamos exactamente por donde habíamos llegado. Durante la caminata de vuelta incluso hablamos sobre lo sucedido. Mi padre aprovechó para explicarnos que en las zonas rurales había que tener mucho cuidado con los límites de los terrenos, porque no siempre estaban señalizados, y los propietarios podían reaccionar mal si encontraban desconocidos dentro. Mi hermano y yo entendimos perfectamente la situación y, aunque el encuentro había sido un poco incómodo, ninguno pensó que hubiera ocurrido algo grave. Habíamos cometido un error. Nos habíamos disculpado y habíamos salido inmediatamente de la propiedad. Para nosotros el asunto había terminado ahí. Regresamos a la casa de mis abuelos y empezamos a preparar algo para comer. No recuerdo exactamente cuánto tiempo había pasado, pero no pudieron ser más de 5 o 10 minutos desde que llegamos. Mi padre estaba contando lo sucedido, y nosotros estábamos entrando y saliendo de la cocina, cuando escuchamos movimiento afuera. Antes de que alguien pudiera asomarse para comprobar quién había llegado, un hombre apareció en la entrada y se metió directamente en la casa. Ninguno de nosotros lo había visto antes. Era un hombre adulto, llevaba ropa de camuflaje, botas y tenía el aspecto de alguien acostumbrado a trabajar en el campo. Lo primero que pensé fue que podía ser algún vecino, pero enseguida quedó claro que venía de parte del propietario con quien acabábamos de encontrarnos. No recuerdo que dijera exactamente quién era, ni qué relación tenía con aquel hombre. Podía ser un empleado, un familiar o simplemente alguien que trabajaba para él. Lo único evidente era que sabía perfectamente lo que había ocurrido y nos había seguido hasta la casa. Eso fue lo que cambió completamente la situación. Hasta ese momento habíamos pensado que nuestro encuentro con el propietario había sido una discusión normal provocada por un error nuestro. Pero ahora teníamos a un desconocido dentro de la casa de mis abuelos, apenas unos minutos después, hablando sobre lo que había pasado. Para haber llegado tan rápido, tenía que habernos seguido prácticamente desde el momento en que salimos de aquella propiedad. Lo extraño era que el hombre no parecía particularmente alterado. No llegó gritando ni intentando pelear. Hablaba con bastante tranquilidad. Simplemente hubiera ido a transmitir una advertencia. Empezó a decir que nos habían encontrado entrando sin permiso, en un terreno privado, y que teníamos que entender que aquello podía traer problemas. Mi padre volvió a explicarle que había sido un accidente, y que ya se había disculpado personalmente con el propietario. Pero el hombre continuaba hablando como si quisiera asegurarse de que comprendiéramos que ahora sabía exactamente.
donde estábamos alojados. No sé si esa era realmente su intención, pero así lo sentimos nosotros. Había algo intimidante en el hecho de que hubiera recorrido todo el camino detrás nuestro. Hubiera descubierto dónde vivían mis abuelos. Y después hubiera entrado sin siquiera tocar la puerta. Mi padre empezó a ponerse nervioso, aunque quien reaccionó de manera más fuerte fue mi abuelo. Mi abuelo había vivido gran parte de su vida en una zona rural y tenía varias armas en la casa, algunas bastante antiguas. Cuando vio que aquel desconocido no se marchaba y que había entrado sin autorización, fue a buscar una. Todo ocurrió bastante rápido. Recuerdo verlo regresar, levantar el arma y apuntar directamente hacia el hombre mientras le ordenaba que saliera. En ese momento cambió por completo el ambiente. El desconocido dejó de hablar y mi padre intentó ponerse entre ambos. Mi hermano y yo nos quedamos apartados sin entender hasta dónde podía llegar aquello. Por suerte, mi abuela intervino inmediatamente. Se acercó a mi abuelo, consiguió que bajara el arma y empezó a hablar con el hombre. Le explicó otra vez que nosotros habíamos entrado accidentalmente en la propiedad, que nos habíamos retirado en cuanto nos dijeron que era un terreno privado y que mi padre ya se había disculpado. Después le señaló algo bastante obvio. Él estaba haciendo exactamente aquello por lo que había venido a reclamarnos. Había entrado en nuestra propiedad sin permiso. Y peor todavía, se había metido directamente dentro de la casa sin llamar ni esperar que alguien lo invitara a pasar. Si quería hablar sobre respetar propiedades ajenas, lo primero que tenía que hacer era salir. El hombre no discutió demasiado después de eso. Tal vez entendió que la situación podía terminar realmente mal, o quizás su única intención había sido asustarnos. Retrocedió, salió de la casa y finalmente se marchó por el camino de tierra. Mi padre esperó unos segundos y salió detrás, manteniendo cierta distancia, para comprobar que realmente se fuera. Nosotros nos quedamos adentro y mi abuelo no volvió a soltar el arma hasta que mi padre regresó y confirmó que el desconocido había desaparecido. Después empezaron las preguntas. Durante un tiempo pensamos que quizá habíamos visto algo que no debíamos mientras atravesábamos aquella propiedad. En zonas rurales uno escucha historias sobre cultivos ilegales, contrabando, animales robados o actividades que los propietarios prefieren mantener lejos de cualquier desconocido. Tal vez por eso aquel hombre había querido averiguar quiénes éramos y dónde estábamos alojados. Sin embargo, por más que repasábamos la caminata, ninguno recordaba haber visto absolutamente nada sospechoso. No había vehículos extraños, armas, construcciones ocultas ni nada que justificara una reacción semejante. Con el tiempo terminamos aceptando la explicación más sencilla. Probablemente habíamos encontrado a un propietario extremadamente desconfiado, que se había molestado al ver desconocidos dentro de su terreno y decidió enviar a alguien para intimidarnos. Eso no convertía lo sucedido en algo menos inquietante, pero al menos tenía sentido. Después de aquella mañana nunca volvimos a caminar por esa zona y nos asegurábamos de seguir únicamente los senderos que conocíamos. Tampoco volvimos a encontrarnos con el propietario ni con el hombre de camuflaje. El resto de aquellas vacaciones transcurrió sin problemas. Y con los años, la historia terminó convirtiéndose en una de esas anécdotas familiares que aparecen cada tanto. Pero hay un detalle que todavía me incomoda cuando la recuerdo. Desde el momento en que nos despedimos del propietario, hasta que aquel desconocido apareció dentro de la casa de mis abuelos, habían pasado apenas unos minutos. No tuvo tiempo de buscarnos después ni de preguntar dónde estábamos viviendo. Tuvo que seguirnos. Eso significa que mientras mi padre caminaba con nosotros por el bosque, explicándonos que debíamos aprender a respetar las propiedades ajenas, y diciéndonos que el problema ya estaba solucionado, probablemente había un hombre avanzando detrás de nosotros entre los árboles. Y ninguno de los tres se dio cuenta.